Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan, quien les habla su amigo el pastor Luis Rivas. Hoy continuamos con la lección de escuela sabática, el resumen que cada semana traemos para ustedes. Como siempre, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que nos dejen sus mensajes, y si tienes alguna pregunta o simplemente quieres que oremos por ti, nos gustaría invitarte a que nos escribas a primerotufamilia17@gmail.com o que nos visites también en nuestra página a primerotufamilia.com. Igualmente en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras también como Primero Tu Familia, o en el canal de YouTube donde subimos nuestra programación Alimenta tu Fe, que tiene que ver con programas espirituales para alimentar tu vida espiritual. Así es como subimos este programa de la lección de escuela sabática, y también el programa de Alimenta tu Matrimonio, donde subimos programas, temas relacionados con la vida familiar, con la vida matrimonial. Mis queridos amigos, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, nos dejes tus mensajes y los compartas con tus amigos, con tus familiares. Hoy, la lección número 5, estaremos hablando, o lleva por título, El clamor de los profetas. Y antes de que comencemos este resumen de esta lección, mi querido amigo y amiga, queremos invitarte a que oremos. Mi Dios y Padre, gracias una vez más por el privilegio que tenemos de poder estudiar la lección de escuela sabática juntos. Hoy queremos pedir por cada uno de esos maestros, por cada uno de los hermanos y por cada uno de los amigos que en las diferentes partes del mundo están o estarán estudiando esta hermosísima lección. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude, nos capacite, nos enseñe, nos instruya y nos indique cómo debemos de compartir esta lección, pero no solo eso, sino que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas por donde quiera que estemos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, el versículo de memoria para esta semana se encuentra en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, y nos dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Déjame decirte que a través de la historia, el pueblo de Dios y sus líderes a menudo se apartaron de las leyes y las directrices de Dios. Estos eran fácilmente arrastrados por los ídolos y el estilo de vida de las naciones circundantes. Pareciera ser que los seres humanos de antaño y los de ahora nos parecemos mucho, ya que somos presa fácil de seguir las ideas y pensamientos de la sociedad, y esto hace que nos apartemos de Dios, que nos apartemos de su presencia. Una vez y otra vez, Dios se interesa por su pueblo. Levanta profetas para que insten al pueblo a arrepentirse de sus malas decisiones, recordándoles el amor y el favor de Dios por ellos, y en ocasiones también advirtiéndoles de las consecuencias de seguir alejándose de Dios. Hoy quiero dejarles un pensamiento para meditar, y es que Dios nunca ha dejado a su iglesia sin testimonio. Mis queridos amigos, Dios se preocupa por su iglesia. Dios, a pesar de que la iglesia está pasando por situaciones bastante difíciles hoy por hoy, quiero decirte, mi querido amigo y amiga, que Dios nunca ha dejado a su iglesia sin testimonio. Y es por eso que tenemos su palabra que brilla cada día para darnos a conocer su voluntad. Bien, después de esta breve introducción, mis queridos amigos, vamos a hablar ya, meternos de lleno en los días de estudio. Hablemos del domingo. El domingo lleva por tema reclamo recurrente de justicia. ¿Sabes? Cuando Israel quiso abandonar la teocracia y ser como las demás naciones, Dios envió a su profeta para advertirles de las consecuencias de su decisión. Como cristianos, debemos tener cuidado de no caer en los mismos errores del pueblo de Israel, dejar a Dios para seguir al mundo. Querer ser como el mundo implicaba que tarde o temprano se comportarían como lo hacen los demás. Es decir, actuarían de manera injusta, se aprovecharían del pobre y no reprimirían sus pecados. Y déjame decirte que ocurrió.
más temprano que tarde, después de que ellos nombraron un rey, el pueblo empezó a caer en este tipo de injusticias. Y tal vez eso nos puede llegar a pasar a nosotros también, si no nos mantenemos de parte de la justicia y de parte de Dios. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean. Dios es así, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse de su pecado. Mi querido amigo y amiga, el orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resultará, tarde o temprano, al fin en una maldición, más bien que en una bendición. Por eso es que tú y yo necesitamos ser seres humanos, personas que buscan la justicia. El lunes nos habla sobre el profeta Amós. Dios llama al arrepentimiento a través de este mensajero especial, a través del profeta Amós a un pueblo. Amós comenzó su mensaje anunciando el castigo de Dios sobre las naciones por causa de las atrocidades que éstas cometían. Cuando tú lees Amós capítulo 1, versículo 3 y capítulo 2 hasta el versículo 3, podemos entender un poquito más las situaciones que estaban pasando en ese momento y por qué Amós se levanta. Pero la lista más larga de pecados y la más severa condenación se reservó para Israel. Egoísmo, avaricia, aprovecharse de los desválidos, inmoralidad, injusticia, etcétera, entre otras cosas. Ante esta situación, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y a un cambio radical de actitud. Allí en Amós capítulo 5, versículo 15 dice: aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Eso es lo mismo, mi querido amigo y amiga, que Dios está haciendo hoy con nosotros, con su pueblo remanente. Hoy Dios nos dice que no caigamos en el mismo pecado que el mundo o que el pueblo de Israel, sino que hagamos cambios, un cambio radical, un cambio de actitud, que podamos arrepentirnos de corazón. Y este versículo nos hace un llamado a ti y a mí, que aborrezcamos el mal, que amemos el bien y que establezcamos la justicia. El martes nos habla sobre el profeta Miqueas. Miqueas, allí en el capítulo 6, versículo 8, que también fue nuestra lectura bíblica, el versículo de memoria, nos habla este texto maravilloso sobre un pedido que Dios nos hace para que podamos ser mejores cada día. Quizá este versículo de Miqueas 8, del capítulo 6, versículo 8, sea uno de los textos más conocidos de las Escrituras. Sin embargo, déjame decirte, mi querido amigo y amiga, como muchos de los versículos que nosotros convertimos en lemas o eslóganes, probablemente estemos menos familiarizados con el contexto del versículo de lo que imaginamos. Durante el reinado de Acaz, el rey de Judá, hubo perversión del derecho, violencia, sobornos, echaban a las viudas de sus casas, maltrato infantil, príncipes que despojaban al pueblo, sacerdotes codiciosos, profetas que profetizaban por dinero, entre otros. Pese a todos estos pecados, Dios no abandonó a su pueblo, entonces ni ahora, ni abandonará a sus hijos hoy. Miqueas capítulo 7, el versículo 18 al 20 nos dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué lindo, mis queridos amigos, saber que Dios, a pesar de los pecadores que somos, a pesar de que somos maltratadores, a pesar de que somos violentos, que no pensamos en los demás, Él es misericordioso con nosotros. Dios está siempre dispuesto a olvidar el pecado ante el arrepentimiento sincero, pero nos pide un definido cambio de actitud. Miqueas 6:8 entonces dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante su Dios. Aunque hacer justicia, amar con misericordia
y humillarnos ante Dios en la práctica no es tan fácil. Mis queridos amigos, debemos ser perseverantes y en constante dependencia de Dios. Creo firmemente que si tomamos o desarrollamos una relación íntima con Jesús, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar las fuerzas, Él nos va a dar de su Espíritu Santo para que aún en medio de un mundo de injusticias, aún en un mundo donde tal vez la gente se ríe de nosotros o no nos entiende, es aquí donde tú y yo debemos de brillar dependiendo de Dios y mostrar a esa gente que está en el mundo, que está allá afuera en la sociedad, demostrarles que somos justos, que amamos con misericordia y que Dios es todo para ti y para mí. Bien, veamos lo que el miércoles entonces nos habla sobre el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel pone mucho énfasis en el pecado de Sodoma al decir que ellos eran injustos y faltos de brindar atención a los más necesitados. Este pueblo se preocupaba solo por ellos, por su bienestar económico y por no hacer nada por otros. Abandonaron al afligido y al menesteroso. Así nos dice Ezequiel capítulo 16, versículo 49. En el libro Patriarcas y Profetas nos dice lo siguiente: la vida inútil y ociosa de sus habitantes, hablando de Sodoma, los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos. Qué fuerte está esta cita, mis queridos amigos, al decir que el pueblo de Sodoma se hicieron víctimas de las tentaciones de Satanás y así desfiguraron la imagen de Dios. Yo espero, mis queridos amigos, que tú y yo podamos mantenernos firmes como la brújula al polo y estar firmes ante la presencia de Dios y no ser víctimas de las tentaciones de Satanás, y que después nosotros podamos vivir una vida inútil y ociosa como el pueblo de Sodoma, en el cual no nos preocupemos por los demás, sino solamente nos preocupemos por nosotros y nos lleguemos a ser seres humanos egoístas. Esa misma situación se dio también en Judá y se puede ver en nuestros días. El resultado, crecimiento continuo de las injusticias, porque cada uno piensa solo en sí mismo. Dios promete castigar a los que obran así y nos dio ejemplo de cómo debe portarse un verdadero pastor. Allá en el libro de Ezequiel, el capítulo 34, el versículo 22 y 23 nos dice: yo salvaré a David, él los apacentará y él les será por pastor. El mensaje del profeta Ezequiel entonces al pueblo es que Dios ofrece una segunda oportunidad a todo aquel que está dispuesto a cambiar, pedir perdón y buscarlo de todo corazón. El jueves, mi querido amigo, la lección nos habla sobre ese Dios que restablece la justicia y su énfasis es en el profeta Isaías y su mensaje. En los primeros años de su ministerio, Isaías tuvo que enfrentar los graves problemas de su sociedad: violencia, maldad, sobornos, injusticia para el huérfano y la viuda, acaparar cosas y campos, ya que el pueblo de Dios se había apartado completamente de hacer la voluntad de Dios. Dios está dispuesto a perdonar el pecado, por más grande que sea, por más difícil, pero exige también un cambio de conducta. Dios espera, mi querido amigo, que tú y yo estemos dispuestos a pedir perdón y que estemos dispuestos a cambiar. No obstante, el verdadero restablecimiento de la justicia debía ser producto de la intervención directa de Dios a través de la obra del Mesías, Jesús de Nazaret. Ahí encontramos un mensaje tan poderoso, mis queridos amigos, al entender de que el Mesías no solamente vendría a restablecer a un pueblo, a restablecer relaciones, pero también venía a hacer justicia. Él nos enseña que el Dios que servimos es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Él restablecería finalmente el reinado de Dios en la tierra y traería justicia, misericordia, sanidad y restauración. Mis queridos amigos, los profetas del Antiguo Testamento eran defensores apasionados del camino y la voluntad de Dios para su pueblo, y a menudo se enojaban y se molestaban. Esta pasión, que reflejaba la preocupación expresada por Dios mismo,
incluía un fuerte énfasis en la justicia a favor de los pobres y los oprimidos. Los llamados de los profetas a volver a Dios incluían poner fin a la injusticia, algo que Dios también prometió hacer en sus visiones para un futuro mejor para su pueblo. En el libro Patriarcas y Reyes, la página 242 nos dice: estas claras expresiones de los profetas y del Maestro mismo deben ser recibidas como voz del cielo para toda alma. No debemos desperdiciar oportunidad alguna de cumplir actos de misericordia, de tierna prevención y cortesía cristiano en favor de los cargados y oprimidos. También en el libro Lugares Celestiales, la página 316, pone énfasis y nos dice: Dios necesita portaluces que llenen el mundo con la luz, la paz y el gozo que proceden de Cristo. Necesita hombres humildes, hombres conscientes de su propia debilidad y que recuerden lo que el servicio de Dios exige de ellos, la corrección del habla y de la acción que manifiestan el poder de la gracia de Cristo. Los tales revelarán en sus vidas las virtudes del carácter de Cristo. Mi querido amigo y amiga, tú y yo hemos sido llamados, tal vez hoy no a través de un profeta como en el Antiguo Testamento, pero sí Dios nos ha llamado a través de su santa palabra, a través del mensaje que Jesús dejó, a través de todo el Nuevo Testamento. Pero también escuchamos la voz de los profetas que nos escribieron, que escribieron para un pueblo, pero que también tiene un mensaje para nosotros hoy en el Antiguo Testamento. Dios está buscando, mis queridos amigos, seres humanos que hagan justicia, que hagan misericordia, que busquen la restauración y la sanidad, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga, y que esta lección sea una bendición para ti y para aquellos que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga.